Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar una vez más aquí en su programa En la Mira, reproducido por Saracay Televisión y también por la fanpage del programa En la Mira. Tenemos un importante tema que abordar con personalidades a nivel nacional. Don Jorge Chávez nos va a presentar el perfil de nuestro invitado de hoy. Gracias, Edwin. Saludos amigos de Saracay Televisión y de su programa En la Mira. Ese programa que usted domingo a domingo no se lo pierde por nada del mundo. Así juegue Barcelona con el Emelec, Real Madrid con el Barcelona, Boca con River. No, señor, usted está fijo con la mira. Hoy tenemos una invitada de quilates, una invitada de honor en esta serie, la tercera, por cierto, sobre la caída de Bucaram. Hoy tenemos el honor de entrevistar a la primera presidenta del Ecuador. ¿Sabe usted quién fue? Probablemente los más jóvenes desconozcan que la primera presidenta del Ecuador fue Rosalía Arteaga, la doctora Rosalía Arteaga, que nos acompañará esta noche. La doctora Rosalía Arteaga comenzó haciendo sus pininos políticos como concejal de la alcaldía de Cuenca. Posteriormente, el presidente Sixto Durán Ballén la nombra como ministra de Educación. Más adelante, luego de conocer la realidad del país, es tentada y acepta ir como candidata a la vicepresidencia por la fórmula ganadora que encabezaba Abdalá Bucaram. Un gobierno que, por cierto, fue el más breve de Ecuador, duró solo 6 meses. 6, aunque usted no lo crea. ¿Qué pasó? Sucedieron muchas cosas. Ella es testigo de muchas de ellas. Hoy se encargará de dilucidarnos algunas, como por ejemplo, si es verdad o es un cuento de camino aquello de las bolsas repletas de dinero que salieron de Palacio y se dirigieron hacia distintos lugares. También le preguntaremos si es verdad que León Febres Cordero le dijo que si se quedaba con el presidente él apoyaba, pero que tenía que darle a cambio todos los ministros. Otra de las historias que se conocen es que el comandante general del ejército, el general Paco Moncayo, le había ofrecido su apoyo, cosa que después retiró. Durante esos 12 días que conmovieron Ecuador, porque trajeron abajo una estabilidad democrática única en la región, este país tuvo 3 presidentes, 1, 2, 3, Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón. Al final, se dice que pese a que las Fuerzas Armadas y que inclusive el Congreso de entonces habían ofrecido y habían refrendado su compromiso con Rosalía Arteaga para que asumiera la presidencia de manera constitucional, le quitaron el respaldo y luego en unas jugadas políticas nombraron a Fabián Alarcón como presidente. Rosalía Arteaga decidió quedarse como vicepresidenta. ¿Por qué? ¿Qué motivos tuvo para hacerlo? También nos los dirá hoy cuando la tengamos hablando sobre este tema. Luego de esos pasos políticos han pasado 22 años y la doctora Rosalía Arteaga no ha vuelto a aparecer en política. Nos han dicho por ahí, y también le pediremos que nos los diga, si es verdad que fue atentada por muchas fuerzas políticas para distintos cargos, entre ellos la presidencia, vicepresidencia, alcaldías, etc. Pero hoy está a cargo de una fundación que forma nuevos líderes. En el país se ha dedicado a un trabajo netamente intelectual y trabaja en distintos países. Esperamos que todas las interrogantes que nosotros tengamos puedan ser en su mayoría resueltas. Pues doy el paso a Edwin para que con esa sapiencia profesional, con esa característica de entrevistador nato que pone el aguijón donde más se necesita, entreviste a nuestra invitada de honor, Rosalía Arteaga. Adelante, Edwin. Para mí es un honor tener aquí hoy, en nuestra entrevista en el programa La Mira, a la doctora Rosalía Arteaga, presidenta del Ecuador. Vamos a conversar un poco cómo fue su camino para llegar a la presidencia y también en qué ocupaciones está actualmente. Bienvenida, doctora Rosalía, expresidenta de nuestro país. Es un gusto tenerla aquí en este espacio y poder conversar. Muchísimas gracias. Para mí un gusto estar aquí en televisión, en TV Saracay, y poder dirigirme a todas las personas que nos están escuchando, tanto en
la provincia de Santo Domingo de los Áchilas como en el resto del país. Gracias por esta oportunidad. 6 meses, el gobierno que menos duró en el tema constitucional. Sí, el presidente la verdad Bucaram. es que... ¿Qué pasó dentro de Ya la gobernabilidad? La discrepancia empezó a darse desde antes de la posesión, porque Bucaram decidió nombrar a su hermano, Adolfo Bucaram, como ministro de Bienestar Social. Yo no estaba de acuerdo con que se nombre a un hermano, ¿no? Y también la verdad es que al ponerlo como ministro de Bienestar Social, prácticamente estaba entregándole las funciones que me había prometido a mí, De allí, es decir, de la dirección del Frente Social. De allí sale que usted era la primera opositora de Agdalá. Bueno, lo decían, aunque yo no estaba haciendo oposición, yo decía lo que sentía, es decir, yo no me podía poner de acuerdo con Bucaram en que él decía la pena de muerte. Mi tesis de grado doctoral es en contra de la pena de muerte, yo no creo que tiene que existir pena de muerte, por ninguna circunstancia. Luego, él decía que hay que subir el gas, yo estaba en contra de la subida del gas. Él tuvo unas frases muy desacertadas cuando hizo su visita al Perú. Él dijo, tenemos que perdonarnos. Cuando estaba Fujimori, yo le dije, ¿y nosotros por qué? ¿Por qué tenemos que pedir perdón si realmente el Ecuador siempre fue el país agredido, ¿no? Entonces, yo no estaba de acuerdo con ese tipo de cosas y claro, se empezó a presentar esta situación y luego el descontento popular que desemboca en las manifestaciones, en el paro de los trabajadores en febrero del 97. La diferencia se dio y se rompió al inicio por no cumplir los acuerdos que estaban. Y en política es importante no cumplir los acuerdos así es. que se ejecutan y más. Que lo hicimos públicamente, claro, además, ¿no? Era un acuerdo público. Sí, sí. ¿Cómo, cuándo se da cuenta usted que se está fraguando un golpe de Estado? No, yo no sentía que había un golpe de Estado, pero lo que sí sentía es que había un descontento popular que iba más allá de un simple paro. El golpe de Estado se lo da en el Congreso, ¿no? Cuando destituyen a Bucaram, el Congreso sí tiene capacidad para destituir a un presidente, pero no tiene capacidad para nombrar un presidente, ni antes ni ahora, porque el Ecuador es un país presidencialista, claro, y por lo tanto cuando no está el presidente, asume el vicepresidente, quien quiera que sea. Y esto se dio antes, cuando la caída cuando el fallecimiento de Roldós, asume Hurtado, nadie discute. Y después de mí, cuando la caída de Mauad y la caída de Lucio Gutiérrez asumen sus vicepresidentes. Por eso es que siempre sostengo, y lo sostienen muchísimos investigadores, constitucionalistas y el pueblo en general, que saben que lo que hubo es un machismo terrible, ¿no? Que no se me permitió asumir por el hecho de ser mujer. Y entonces, el golpe de Estado se lo da en el Congreso, no lo da el pueblo. Pero usted en los 6 meses no avisoraba o no veía algún tema, porque usted en una rueda de prensa que hizo 6 días antes de que el Congreso tome esta medida de sacarle al expresidente Bucaram, usted ya se manifestaba. Porque había rumores de lo que estaba pasando en el Congreso, ¿no? Y se decía que había la intencionalidad de nombrarle al presidente del Congreso argumentando un vacío en la Constitución, vacío que no existía, porque una compilación, y eso lo saben todos los abogados, no puede modificar la ley. Jamás se había tocado el tema de la sucesión, ni en el Congreso Nacional, ni tampoco en la consulta popular que hizo Sixto Durán Ballén. Se modificaron otros artículos, pero eso no. Entonces, qué raro es que usted toma un libro, que es la Constitución, ¿no? Porque está compilada en un libro, y simplemente le quita ese artículo. Eso es un error que debería ir preso quien lo hizo, ¿no? Y claro, había ya la preocupación porque se decía que Alarcón estaba tramando ese golpe de Estado para ser él el presidente de la República, que la realidad después lo confirmó. También es cierto que lo hizo ayudado por una serie de partidos en el Congreso Nacional. No teníamos asamblea, era Congreso en esa época, y vemos que varios de los congresistas de la época pasan a ser diputados, ¿no? Pasan a ser, ministros de Estado. ¿Usted defendió que Bucaram siga en el poder o defendía usted asumir la presidencia? Bien, a mí me tocaba asumir la presidencia luego de que el Congreso decide sacarlo de la presidencia. Y antes de esa decisión. Antes yo no, pues antes yo estaba simplemente como vicepresidenta de la República, asistiendo a las reuniones, haciendo mi trabajo como vicepresidenta, porque yo no estuve en ningún momento ni complotando ni conspirando, de ninguna manera.
Desmiente lo que dice el expresidente. Las circunstancias se dieron así. Y entonces cuando llega la comunicación de que el Congreso ha destituido al presidente de la República, conmigo no podían atreverse a destituirme, porque a mí no podían decir ni loca ni corrupta, ¿no es cierto? Entonces destituyen al presidente de la República, sacan al Procurador General del Estado, sacan al Contralor General del Estado. Fue un acuerdo, una resolución, más bien dicho, del Congreso bastante amplia, y en el mismo desconocen que existe un orden sucesorio y le nombran al presidente de la República. Evidentemente se notó que quien había estado complotando era efectivamente el presidente de la República, a lo mejor con otros diputados de la época. Una vez que se da la destitución por parte del Congreso y que le tocaba asumir la presidencia de la República, ¿qué aliados o a qué personas usted se acercó? Por ejemplo, en ese tiempo con León Febres Cordero, ¿se reunió con la gente del Congreso? Yo no me acerqué a nadie, yo simplemente escribí, dicté un acuerdo, un decreto, mediante el cual yo asumía la presidencia de la República. De hecho, había un decreto que se vio en ese momento, el de Osvaldo Hurtado, y se lo copió igualito, solamente cambiando mi nombre, porque dadas las circunstancias me tocaba a mí asumir, no podía haber un vacío de poder en el Ecuador. Se acercaron algunas personas que habían hecho declaraciones a mi favor. Recuerdo un exministro cordobés, Fausto Cordobés Chiriboga, había hecho declaraciones. El doctor Gil Barragán Romero, que vivía en Guayaquil, un famoso constitucionalista, había hecho declaraciones. Por supuesto, hablé con ellos y hablé con varias de las personas de mi círculo de qué hacer en ese momento, en esas circunstancias. Claro que varios diputados también se acercaban a pedir cuota de poder, ¿no? O recursos económicos, y yo no acepté ese tipo de negociaciones. Con León Febres Cordero tuve una conversación que además recordará que yo escribí un libro sobre lo que ocurrió en esos días. El libro se llama La Presidenta, el secreto de una protesta, y lo que yo estoy diciendo ahora lo dije hace 20 años, más de 20 años, 22 prácticamente, pero lo curioso es que ahora algunos se sorprenden de lo que yo digo, cuando debieron sorprenderse de lo que dije hace 22 años. Estaba escrito además en un libro que circuló ampliamente, porque no es que el libro estuvo escondido. Primero empezaron a sacar pedazos del libro, el diario Hoy, que robó de la computadora o se hizo con una copia en ese momento de algo que yo estaba escribiendo, y empezó a sacarlo por capítulos en el diario Hoy. Después otros diarios también empezaron a hacerlo. Yo en ese momento hablaba de los paparazzi criollos, ¿no? Porque se había dado el escándalo del fallecimiento de la Lady Di, precisamente por los fotógrafos que iban atrás de ella y del señor Dodi Al-Fayed en Francia. Y yo digo, bueno, aquí también hay unos paparazzis criollos. Alguien se ha robado de la computadora de la vicepresidencia de la República un documento que todavía no estaba listo. Y entonces yo tuve que apurarme en sacarlo. Cuando usted ve que no se le va a dar apertura para ser presidenta, ¿conversó con León Febres Cordero? Claro, yo conversé eso, le digo. ¿Qué apoyo? ¿Qué le pidió León? Bueno, ¿qué le dijo? Hay discusiones allí en el sentido, pero evidentemente se hablaba de ministerios, ¿no? Yo realmente nunca podía aceptar ningún tipo de negociación de este tipo, ni tampoco dinero que se me ofrecía para que compre a los asambleístas, ni tampoco acepté una propuesta de jóvenes de las Fuerzas Armadas que querían que yo asuma los plenos poderes, porque en ese caso habría sido la primera dictadora del Ecuador, no solamente la primera mujer presidenta. En ese grupo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas ¿le estaría Lucio Gutiérrez por ahí? No, yo no, además tampoco porque era de Candia, no quiero dar nombres, yo apenas lo conocía en esa época al señor Gutiérrez, pero sí había varios que estaban interesados, y muchos generales me habían dicho también que ellos querían respetar la Constitución. El propio general Moncayo me dijo que iba a respetar la Constitución, sin embargo, yo no sé qué pasó, seguramente habló con los miembros del Congreso Nacional, pero él no respetó la palabra que me había dado de respetar la Constitución. Vamos al primer corte comercial. Tenemos muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué la doctora Rosalía Arteaga, una vez que se posesiona al señor Alarcón como presidente de la República, sigue en el cargo de vicepresidencia? Vamos a un corte comercial y volvemos.
Seguimos aquí en un conversatorio con la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador. Y como le repito, siempre es un gusto tenerla aquí por toda la formación que usted ha hecho a muchas personas a lo largo de estos años. Y también es importante siempre conversar con las personas que han sido parte de la historia política de nuestro país. Doctora, quedamos en el tema de Paco Moncayo. ¿Por qué Paco Moncayo, o cuál es su criterio, por qué él no respetó la Constitución? Bueno, ¿O por qué no siguió los lineamientos que debía seguir para que usted sea la presidenta y tenga el respaldo de la Fuerza Armada? Deberían preguntarle a él por qué no lo siguió. Porque en un orden constitucional, cuando no está el presidente, asume vicepresidente, en este caso vicepresidenta. Si no está la vicepresidenta, que no era el caso, el presidente del Congreso. Si no está el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema. También hay que preguntar por qué de la actuación del doctor Solórzano en esos momentos, ¿no? Porque aparentemente él también quería ser presidente de la República. O sea, cada uno de los jefes de los poderes del Estado quería ser presidente de la República. Y eso es vergonzoso. Yo recuerdo una reunión que hubo en el Ministerio de Defensa, en la Recoleta, que me habían llamado porque habían convocado el general Moncayo, como jefe del Comando Conjunto, había convocado a todos los generales de todo el país, los hicieron venir desde todos lados, de los destacamentos, de la frontera, desde las guardias, desde todo. Moncayo. Ya. ¿Cuál era el objetivo? Me piden a mí que yo vaya a expresar cuáles son mis criterios y cuál debería ser la situación en esos momentos de respeto al orden constitucional. Para mi sorpresa, cuando yo llego allá, ya primerito estaba saliendo el señor Solórzano, que había sido convocado, me imagino, por el mismo Congreso para que dé su opinión. Y él tenía que haber dicho clarísimo, tenía que haber dicho, hay que respetar la Constitución, pero no. Cuando yo les pregunté a los señores militares, me dicen, él también, que no sé qué, creemos que él también quiere ser presidente de la República. Imagínese usted. ¿Por qué no? ¿Por qué a su criterio? Y entonces yo llegué y expuse todo, esto lo cuento, estoy leyendo otra vez el libro, me he puesto, porque lo voy a publicar nuevamente, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere leerlo, muchos jóvenes sobre todo que no tuvieron acceso al libro. Lo estoy haciendo una versión corregida y aumentada, corregida porque hay muchas cosas que estaban repetidas, estoy sacando eso que no estaba bien porque yo tuve que sacar el libro muy deprisa por el hecho de que empieza a ser publicado sin mi autorización en un periódico del Ecuador. Y entonces, y también estoy aumentando algunas cosas de aquellas reflexiones que me han venido después de 20 años, más de 20 años, ¿no es cierto? Entonces, yo expreso a todos los militares, a todos los jefes, estaban de las fuerzas del ejército, de la marina, de la aviación y también de la policía, todos los generales, les digo lo que estaba pasando. Y cuando salgo de allí, yo salgo con el aplauso de todos. Y todos me dicen, usted tiene razón. Inclusive en el ascensor que salíamos ya con mi hermana, Claudia me acompañaba, ella nunca fue funcionaria ni empleada de gobierno, nunca lo ha sido. ¿Esa reunión se daba previo a la posición de Alarcón? En ese lapso. Claro, bueno, es que a Alarcón lo posicionaron 2 veces, porque luego, recuerda usted que el Congreso regresa, lo vuelve a poner a él de presidente, cosa rarísima. Ahí la figura de Romero, Franco Romero, el vicepresidente, también es digna de ser analizada. ¿Cuál es su posición? Porque él se beneficia, porque pasa de ser vicepresidente a presidente. Vea usted, qué raro, y esto es primera vez que lo digo aquí en su medio de comunicación, se cuestiona el que la vicepresidenta de la República pase a ser presidenta. Y sin embargo, en el Congreso Nacional le sacan a Alarcón y pasa a ser el señor Romero presidente, porque él era el vicepresidente. Así no se cuestiona para nada, porque era todo entre hombres, ¿no? Porque era todo amarrado entre ellos. Entonces, vea usted que el Congreso hablan con Fuerzas Armadas, a mí, el general Moncayo y todos los jefes del Comando Conjunto nos dicen, tranquila, aquí se va a respetar la Constitución, por favor usted no hable con ningún diputado, que nosotros estamos a cargo. Eso me lo dice el general Moncayo en esos días, 7, 8, 9 de... ¿Usted confía en el tema? Yo confío, pues claro, yo tenía confianza, allí soy defraudada en mi confianza. Y me dice, vamos a hablar y el tema en el Congreso se va a resolver. Y entonces el Congreso regresa al señor Alarcón como presidente del Congreso Nacional y el Congreso me encarga a mí la presidencia de la República. O sea, además de presidenta, también he sido encargada del poder. ¿Por qué cree que usted no le dejaron ser la presidenta del Ecuador? Mire, me he cansado de pensar en eso. Por mujer, creo que a Fuerzas Armadas no le interesaba que una mujer sea
no digo a todas las Fuerzas Armadas, pero a ciertos jerarcas de las Fuerzas Armadas, que una mujer sea también general en jefe, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque también se tiene esas atribuciones. Políticamente no se estaba preparado para que los otros políticos acepten. Ellos no, yo sí estaba preparada, pero parece ser que algunos no. Y también creo que ellos negociaron con el Congreso, porque mantuvieron conversaciones permanentemente con el Congreso. Se veía a los jefes de bloque de los diferentes partidos, de lo que luego el señor Correa, presidente de la República, hablaba de la partidocracia. Si es que alguien ha sido víctima de la partidocracia en este país, soy yo, ¿no? Porque fue la partidocracia la que no me permitió. Creo que había un interés de orden económico, yo no negocié con nadie, no tenía detrás de mí ningún sector económico. Entonces, mire usted qué interesante habría sido que una presidenta se mantenga en el poder sin tener esa carga de tener que responderle ni a poder económico ni a poder político, sino simplemente velando por los intereses del país. ¿Usted cree que la destitución del presidente, del expresidente Bucaram fue la correcta? Mire, se llevaron los lineamientos. Hay para discutir. Primero, el Congreso sí tiene la capacidad de hacerlo. Una de las causales es insanía mental. O sea, una persona que está loca no puede seguir. Pero claro, tenían que haber existido primero análisis médicos, ¿no? Yo diría que hay un lado de legalidad en la capacidad de destituir un presidente, lo que nunca ha tenido el Congreso es la capacidad de nombrar presidente, eso es otra cosa. Y el causal de insanía mental sí está en la Constitución de la República antes y ahora. Pero en una entrevista que le hacen a Alfredo Palacios, él hablaba, ¿no? Lo que usted decía, que tienen que haber estudios previos, sí, pero nunca se presentaron. Es verdad. Claro que lo que había también es una efervescencia ciudadana y tal vez lo que tenían que haberle hecho era un juicio por corrupción, que es lo que estaban denunciando muchos, pero no lo hicieron. ¿Usted se ha puesto a pensar después de tantos años que han pasado sobre ese tema, 22 años, sí. cómo cambió la historia del país al no dejarle posesionar a usted como presidenta? Porque vinieron unas seguidillas de gobiernos que no lograron una estabilidad, ¿no? Sí, yo digo, por ejemplo, no se habría dado la crisis bancaria, ¿no? No se habrían dado todos estos gobiernos que han sido tan cuestionados a lo largo de la historia. La historia del Ecuador habría sido diferente, y usted lo dice y yo lo comparto, ¿no? Efectivamente, creo que habría sido muy, muy diferente el que llegue una persona honesta, sin cargas, como había dicho, de tener por detrás ni financiamientos, ni tampoco compromisos de orden político, sino simplemente decir, servir al país, ¿no? Eso es lo que me ha motivado siempre. Doctora, un tema importante que yo leía, no sé si estoy equivocado, usted me corregirá. Abdalá quería sustentar el dólar a 5.000 sucres. ¿Qué opina usted de ese tema? Creo que eran 4.000 sucres. Bueno, y después terminamos a 25.000 sucres, que fue la debacle de la convertibilidad, ¿no? Que era un tema que se había dado en Argentina. Y el artífice en Argentina de la convertibilidad, es decir, no perder la moneda, sino mantener una paridad entre el dólar y el sucre en ese momento. El artífice de lo que se había hecho en Argentina era Domingo Cavallo. Y Bucaram trae a Cavallo acá. De hecho, yo estuve en una reunión en Guayaquil con Cavallo. No participé en las discusiones de orden económico, pero estuve en una reunión de carácter social con Cavallo y intercambiando algunas ideas. Y claro, habría sido a lo mejor diferente pensar en un dólar de 25.000 sucres, ¿no? Como fue lo que se hizo para transformar y empezar el proceso de dolarización. Le cuento que yo no fui partidaria de la dolarización. Inicialmente a mí me parecía terrible tener que renunciar a parte de la soberanía como es la moneda nacional, pero el tiempo me ha hecho cambiar un poco de idea. Digo que tal vez si habríamos mantenido el sucre estaríamos en este momento peor que Venezuela, porque lo único que nos salvó durante el gobierno de Correa de ser otra Venezuela es que había una moneda fuerte, que es el caso del dólar, que significa sacrificios. Es evidente que no se tiene esa flexibilidad para devaluar, pero gracias a Dios, porque imagínese usted con la inestabilidad que hubo en la época Alarcón, Mauad, Lucio, los otros presidentes, los vicepresidentes que asumieron, el país estaría mucho peor que ahora. Claro que la situación económica del Ecuador es complicada, precisamente por el despilfarro y la corrupción que hubo durante los gobiernos anteriores. Por eso cuando a mí me preguntan, dice, festejamos 40 años de democracia, digo, ¿qué democracia? Primero se rompe la Constitución en el año 97 y el año de interinazgo de Alarcón, eso no es democracia. Luego después tenemos los años de Correa,
Para que haya, y eso les digo a los alumnos nuestros en el Centro de Formación para el Futuro, para que haya verdadera democracia, tiene que haber primero, claro, un proceso electoral limpio, pero también tiene que haber división de poderes. Tiene que estar los típicos 3 poderes del Estado, que son ejecutivo, legislativo y judicial, más los 2 que fueron creados en la época de Correa durante la constituyente de Montecristi, constitución por la que yo no voté favorablemente, yo voté en contra de esa constitución por considerarla centralista, en contra de las autonomías, en fin, una serie de cosas, ¿no? Ya vamos a tocar eso, pero decía, si el presidente salía en la sabatina y decía a este señor hay que enjuiciarle o a este medio de comunicación y el lunes o el martes siguiente ya los jueces actuaban, ¿qué quería decir? Él mismo dijo que él tenía en sí mismo todos los poderes, o cuando las presidenta y las 2 vicepresidentas de la Asamblea Nacional dijeron que ellas eran sumisas al Ejecutivo. Realmente esto es inconcebible. Para que haya una verdadera democracia tiene que haber ese balance de pesos y contrapesos que constituye la división de poderes. Doctora, se quedó una pregunta pendiente en relación a que, ¿por qué una vez que tenemos 3 presidentes en nuestro país, posesiona a Alarcón y usted se queda de vicepresidenta claro, por un tiempo? Algunos me han criticado por eso. ¿Qué pasó allí? Sí, algunos me han criticado. Primero debo decirle que en un momento dado decían que en el Ecuador había 3 presidentes, ¿no? Luego yo era presidenta por 3 razones. Primero porque asumí en legítimo derecho, después porque el Congreso me encarga y tercero porque cuando Bucarán se fuga a Panamá, en la escalerilla dice encargo a la vicepresidenta, ¿no? Eso está registrado por las cámaras. Entonces era presidenta por 3 motivos. Luego de la posesión, de la barbaridad que comete el Congreso Nacional, cuando vuelven a nombrar a Alarcón desconociendo totalmente el derecho y la Constitución, yo recibo una visita otra vez del Comando Conjunto, liderado por el general Moncayo, que me dicen, presidenta, venimos a pedirle otro sacrificio en nombre del Ecuador. ¿Y qué sacrificio me pedían? Durante los días que estaban dándose la situación complicada en el Ecuador, yo sí había recibido varias llamadas de la frontera, sobre todo de la provincia del Oro, que decían que las tropas peruanas estaban por entrar al Ecuador. Usted recuerda que en el año 95 tuvimos una guerra en el gobierno de Sixto Durán Ballén y que todavía estaba esa herida abierta, no se habían dado las negociaciones de paz. Entonces el presidente Fujimori, que cada vez que tenía problemas internos en el Perú, lo que hacía era para distraer a su población, mandar a las tropas hacia la frontera, había mandado las tropas. Y yo me acordaba de lo que sucedió durante la plena Segunda Guerra Mundial en el año 42, cuando el Ecuador también tenía disturbios internos, y el Ecuador entró y se quedó casi con la mitad del territorio. Por otra parte, había recibido llamadas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de Washington, en que me decían que era cierto, que las tropas peruanas estaban por ingresar al territorio ecuatoriano. Y el sacrificio que me pide Moncayo y compañía era que yo me quede un tiempo más como vicepresidenta para evitar las alteraciones, el que la gente saliera a protestar. Y créanme, y esto se lo digo a los ecuatorianos, decidí sacrificarme una vez más. Tal vez podría haber sido diferente. Yo como vicepresidenta, como presidenta, pude haber capitalizado en las calles el fervor popular. No lo hice pensando en el Ecuador. Y yo sigo pensando todavía que más que una presidencia, más que un cargo, el Ecuador se merece los respetos y el respaldo. Así es que me sacrifiqué una vez más y no dejé, porque yo tenía escrita mi renuncia también a la vicepresidencia de la República, a la presidencia de la vicepresidencia. Y vea que durante el gobierno de Alarcón, el interinazgo, a mí se me conculcan más derechos. Se me quita, porque en esa época, cuando yo fui elegida en el año 78, yo fui elegida como vicepresidenta, en el año 96 fui elegida como vicepresidenta con atribuciones específicas. No es como ahora en la Constitución que dicen el vicepresidente hará lo que le dice el presidente. No, en esa época yo presidía el Consejo Nacional de Desarrollo, que era el organismo de planificación del Estado, y como tal tenía a mi cargo, por ejemplo, la Comisión de Nuevos Aeropuertos. Yo compré los terrenos, terminé de adquirir los terrenos en los que actualmente está el aeropuerto de Quito.
También se hizo la adquisición de los terrenos del aeropuerto, del nuevo aeropuerto que todavía no se construye en Guayaquil, en la zona de Daular. Yo tenía atribuciones específicas, pero el Congreso de la época, capitaneado por Romero y bajo el influjo de Alarcón, me quitaron las atribuciones, me quitaron la presidencia del CONADE y luego, un tiempito después, recortaron el periodo como vicepresidenta de la República, porque yo, si es que ellos querían manipular la Constitución, pero no podían quitarme el derecho de que había sido elegida como vicepresidenta hasta el año 2000. Es decir, no tenían que haber elegido vicepresidente de la República. 22 años después, ¿usted se arrepiente de haber aceptado ser vicepresidenta de No, presidente porque Alarcón? estaba la situación muy complicada y el Ecuador habría entrado probablemente en otro proceso de guerra. ¿Usted está consciente que eso le pasó factura en las elecciones presidenciales del Sí, pasó 98, pasó factura evidentemente. Porque próxima... alguna gente pensó por qué ella se mantuvo. Y soporté situaciones dificilísimas, ¿no? Desde recorte de funciones, recorte de periodo, acoso a la vicepresidencia de la República, situaciones muy graves que se dieron en esa época. Pasó factura. Muy bien, vamos al último corte comercial y seguimos conversando con la expresidenta Rosalía Arteaga para conocer qué hace actualmente, qué ha sido de su vida tanto en el tema político como en el tema también de formador de jóvenes, embajadora en diferentes partes del mundo y así un sinnúmero de cosas que todavía tiene que contarnos. Vamos a un corte comercial. Bueno, continuamos en esta amena entrevista con la doctora Rosalía Arteaga, ex presidenta de nuestro país. Doctora, para culminar este tema del periodo que usted estuvo como vicepresidente y después presidenta, ¿es verdad que el expresidente Bucarán le dijo que usted esté algunos meses al frente de la presidencia y después él iba a regresar? Sí, es verdad. Usted me hace acordar de cosas que ya no quiero ni acordarme. Fue frente al Comando Conjunto, al general Moncayo. Él me propuso eso. Dijo, bueno, yo voy a seguir manejando las costas de Guayaquil. Por supuesto, una propuesta inaceptable. No podía aceptarla. Oiga, y también hay mucho, podría decir, se habla mucho, se puede convertir hasta en un mito, los sacos de yute. ¿Usted vio No, no los son un sacos de mito. yute? Yo no los vi personalmente, pero recuerdo que nos llegó una recomendación desde la escolta presidencial de decir que se retiren de las ventanas porque hay francotiradores que se han subido al techo y que podían, la vicepresidencia, no sé si usted ha entrado, pero hay muchos ventanales, ¿no? Y entonces efectivamente nos retiramos, pero creo que no había sido para que nos evitemos los francotiradores, sino para que no veamos que sacaban los sacos. Sin embargo, personas de la escolta y mi secretaria vieron que se sacaron sacos de yute con billetes. ¿Y esos sacos de yute llegaron al Congreso? Eso lo vimos a través de la televisión, porque después esos mismos sacos decía la gente, miren, y ahora están llegando al Congreso. Así es que, mire, es un episodio vergonzoso de la historia política. En el 2006, si no me equivoco, Agdalá le llama a usted a ofrecerle la presidencia. ¿Cómo sí, fue ese oiga, tema? tiene esa cachaza. En el 2006 yo viví en Brasil, porque en el 2004 había sido nombrada secretaria general de los países amazónicos. A mí siempre me ha preocupado el tema ambiental, me está angustiando lo que pasa actualmente en la Amazonía. Y yo viví en Brasil y sorpresivamente suena mi teléfono, una llamada entrante y yo contesto. No sé cómo se consiguió mi teléfono, pero en el año 2006, que iban a ser las elecciones en las que ganó el economista Correa, me propone entregarme el PRE. Y me propone la candidatura a la presidencia de la República. Por supuesto, yo le digo que no. O sea, le proponía que usted se enfrente a Correa en esa elección, sería, en sí, el 2008. Así es. No acepté.
como no ha aceptado un montón de propuestas que he tenido a lo largo de todos estos años, hasta este mismo año, para la alcaldía de Quito y para la alcaldía de Cuenca. ¿Le han ofrecido muchas? Me han ofrecido muchas veces. ¿Cargos y yo, como qué? como candidata a la alcaldía, como candidata a la presidencia, como candidata a la asamblea, como candidata al Congreso, no he aceptado. ¿Todos los movimientos? Muchos. ¿Correa le llamó alguna vez para que sea parte de su equipo? No. ¿Y las 6? Porque Mire, últimamente se le involucra mucho por el tema del Partido No vamos a Social. entrar en detalles y yo simplemente no he aceptado ninguna candidatura y esto es público y notorio. Yo sigo trabajando en las cosas que me encantan, la comunicación, la educación, la literatura, el tema ambiental. Sigo trabajando en esos temas. Hacemos patrias todos los ciudadanos de diferentes formas. Usted, bueno, un poco alejado del tema político, pero haciendo varias actividades. He estado alejada de la política, eso haciendo varias actividades. Le consta al pueblo ecuatoriano. Pero no se cierra esa puerta de ser algún día presidente o volver a ser vicepresidente. No quiero regresar a la política, no es mi deseo. Yo creo, y además esto le quiero decir a usted y a los jóvenes que me están viendo, no necesariamente se tiene que estar en la política para servirle al país. Ustedes lo hacen desde la comunicación, están sirviéndole al país, le están sirviendo a su comunidad. Un maestro, un médico, con honestidad, trabajando, le sirven al país. Así es que no pensemos que solo desde la política se le sirve al Ecuador. Yo le sirvo desde otros ámbitos. Pero es importante también decirle a esos jóvenes que cuando uno se prepara o es una persona de bien, también hay que involucrarse en el tema político. Yo no digo que la política es algo porque negativo. Hay muchas personas que dicen, no, yo no me involucro, soy un empresario exitoso, pero yo no me involucro en el tema político. La política no tiene por qué ser negativa. Yo la política la considero siempre como un servicio que uno tiene que prestarle al país, no para enriquecerse. Me temo que muchas veces, sobre todo con el ejemplo de lo que hemos visto, que ahora se está hablando de una corrupción rampante durante los 10 años del correísmo, la gente piensa que se llega al poder público, a un cargo público y se enriquecen de la noche a la mañana. Siendo un político honrado, siendo un servidor público honrado, no hay para enriquecerse, de ninguna manera. ¿Usted cree que hay un antes y un después en la política ecuatoriana desde la caída de Bucaram? Le digo por qué. Muchos jóvenes se involucran en diferentes partidos o movimientos políticos que son de papel, aparecen y desaparecen. Pena, ¿no? Anteriormente sí se mantenían los movimientos políticos. Usted entraba a la universidad, salía de la universidad y seguía manteniéndose en el mismo partido político. Ahora lo importante es pensar que los partidos políticos son necesarios para la vida democrática, porque es la forma en que se canaliza esos deseos, esas inclinaciones de los ciudadanos. Yo lo que recomendaría es que los partidos políticos sean más democráticos, ¿no? Y que de esa forma se continúe con la vigencia democrática de un país, pero son muy necesarios. De lo contrario, estamos simplemente a la aventura de que surge por aquí una persona, surge otra, unos buenos vendedores de ilusiones, pero no se canalizan a través de la seriedad que debería tener un partido político. ¿Cómo analiza el actual gobierno del presidente Lenín Moreno? Yo creo que este es un gobierno de transición, definitivamente. Me parece que Moreno hizo muy bien en separarse de lo que significaba el correísmo y que además ha sido parte del correísmo. Ha sido parte, pero esta separación creo que ha sido providencial para el Ecuador y que de una u otra forma ha abierto la posibilidad del diálogo. La gente ahora puede opinar más tranquilamente que antes. Ha abierto la posibilidad de alianza con países que pueden representar ventajas económicas para el Ecuador. Yo creo que eso es lo fundamental de este gobierno, ciertamente de transición. ¿Se ha hecho lo suficiente en este gobierno en el tema económico, teniendo en cuenta que se viene arrastrando también un problema ya de no le quedaba fácil al gobierno de Moreno el salir adelante después del despilfarro y de que el gobierno se quedó atado de manos, en definitiva, con créditos, por ejemplo, con empresas chinas, con preventa de petróleo. Se había dispuesto los fondos de la seguridad social, inclusive recuerde que en un momento se pignoraron los lingotes de oro de la reserva del Ecuador y se los prendó. No ha sido fácil, pero por otro lado creo que podía avanzarse más rápidamente en reformas y creo que hay un debe todavía muy fuerte en el gobierno de Correa, que es recuperar el dinero robado, porque no se trata solamente de decir este o el otro son corruptos. Tendría que establecerse mecanismos a través de los cuales se detecte dónde está el dinero. Hay algunas pistas de donde viajaban los aviones presidenciales a los paraísos fiscales, por ejemplo, y de recuperarse ese dinero para el Ecuador. Otros países lo están haciendo, Perú lo está haciendo, por ejemplo, y otros lo han hecho de mejor manera que el Ecuador. Presidenta, ¿cómo ve usted o cuál sería el perfil para el 2021 para que tome la posta en este? Y concuerdo con usted que el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno de transición. ¿Cuál sería el perfil
que debería presentarse en Tiene las que ser próximas una elecciones? persona que conozca el Ecuador, que piense que no es vanidad personal llegar a la presidencia de la República, sino piense en qué es lo que necesita el Ecuador. Me parece que la experiencia es importante también, así es que hay muchas características. Un hombre o una mujer que tenga esas características será bienvenido como presidente del Ecuador. Pero no se ven líderes nuevos. Habrá que ver, decirlo. todavía estamos un poco temprano, veremos qué pasa. Y el próximo año comienza la campaña Así es, preelectoral. sí. Doctora, también no quería dejar pasar por alto, ¿qué está realizando actualmente usted? ¿Cuál es el trabajo que viene ejecutando? Mire, después de retirarme de la política en el año 98, yo decidí con un grupo de personas afines y también con mi hermana crear una fundación, Fundación Fidal. Venimos trabajando en temas de educación, de valores democráticos, de ciencia y tecnología y también de medio ambiente. De hecho, nosotros hacemos un concurso para premiar al mejor profesor del Ecuador. Aquí está el folleto de promoción del concurso. Es un concurso que lo hacemos hace 12 años y es para premiar a los mejores profesores de escuela y de colegio del Ecuador, de educación inicial, básica y media. Está convocado hasta el 10 de diciembre de cada año. Este es el 12º concurso a nivel nacional. Nuestra página web es www.fidal-medioamlat.org y le digo este dato porque y ojalá me ayuden ustedes a difundirlo porque me encantaría que más profesores de Santo Domingo y de toda la región puedan participar. El primer premio son $10.000 para el mejor profesor del Ecuador. Hacemos una estatuilla que es una estatuilla hecha por la artista Sara Palacios. Tenemos premios también, becas dadas por la UNIR, por la universidad, por la Flaxo, por Ecotec, por varias universidades. Hay viajes a Israel, viajes a varios países. También tenemos una revista que está a disposición de los maestros, que es una revista gratuita para profesores, que se llama EduNews. Tenemos una escuela de liderazgo. ¿Cómo se hace para inscribirse? Repitamos en el concurso a premio través de de la página educativa. web www.fidal-medioamlat.org. Esto se hace todos los años. Todos los años y hay plazo hasta el 10 de diciembre. Luego también a través de esa misma página web pueden inscribirse a partir de noviembre para nuestra Escuela de Liderazgo del Centro de Formación para el Futuro, en donde tenemos jóvenes de todo el país que están aprendiendo a ser mejores ecuatorianos, con clases de ética, de expresión oral y escrita, media training, realidad nacional, realidad internacional. Justamente estamos en estos días en los cursos que tenemos con los jóvenes y realmente me siento bendecida porque he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países. Como le dije, durante 3 años y medio casi estuve en el Brasil como secretaria general de los países amazónicos. Actualmente sigo vinculada con una serie de organizaciones. Soy miembro del directorio de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Estoy también como miembro de la Real Academia Europea de Doctores. Soy miembro de una organización de mujeres que se llama WPL, Women Political Leaders, que es solamente de mujeres que hemos sido electas y que está liderada por la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, una eurodiputada alemana. También soy parte de diferentes instituciones. Estoy al frente como miembro del Consejo de Regentes de la Universidad de Otavalo. Sigo trabajando mucho en literatura. He publicado varios libros, tengo alrededor de 15 libros publicados. El último fue un libro que me encanta, que se llama El Duende de Itabaca y otros cuentos. Son cuentos infantiles en donde tomo en cuenta diferentes escenarios como Itabaca en la zona de Galápagos, o la Amazonía, o la Playa Rosada cerca de Allangue, la Camarona de Playa Rosada, o también la Sierra Ecuatoriana. Mis libros se han publicado en varios idiomas. También tengo libros que han sido publicados, editados en España. Participo en muchos eventos que tienen que ver con docentes. Actualmente acabo de regresar de la China, en donde me invitaron para una conferencia mundial de educadores, el World Educators Forum, que fue en China, en donde pude dar una charla a más de 5.000 docentes, a 5.000 directores de escuelas. Estuve recientemente en Nueva York participando en un evento como escritora, pero también como investigadora. Es decir, estoy en muchos lugares y yo creo que a cualquier lugar al que llego el nombre del Ecuador y lo llevo en alto, y esto me entusiasma muchísimo. Eso es lo importante. Bueno, agradecemos a la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador. Antes de despedirla, vamos con nuestro compañero Jorge Chávez, que tiene la conclusión de la entrevista realizada a la expresidenta. Muchísimas gracias. Gracias, Edwin. Créanme, amigos,
que esta ha sido una conversación súper interesantísima. Me siento realmente agradecido por todos los conocimientos que hoy adquirí, al igual que ustedes, me los pongo. Con una conversación simple, honesta y clara, la doctora Rosalinda Arteaga se encargó de dilucidar todos y cada uno de los interrogantes que anteriormente les habíamos formulado. Se le preguntó si era verdad o cuento de camino lo de los sacos con bolsas de dinero. Ella dijo que sí era cierto, aunque no confirmó que traían dinero porque no le consta, confirmó que desde su oficina se veía que los llevaban hasta el Congreso. O sea, que al Congreso no se lleva ropa vieja, señor Bucarán. Algo llevaron allí. O era ropa muy vieja que se la devolvieron. Luego, queríamos saber si era verdad que el expresidente León Febres Cordero le propuso darle su apoyo para que se mantenga en la presidencia a cambio de que él pudiera nombrar a todos los ministros. Nos dijo Rosalinda Arteaga de que su respuesta fue: yo no soy florero. Y obviamente no recibió el apoyo. O sea, otra verdad. La tercera, que todos los jefes de los poderes del Estado querían ser presidentes, hasta el del Tribunal de Justicia. Imagínense. O sea, era un momento de evolución política en el que cada quien quería agarrar su conuco y agarrar y treparse en el poder y decir: yo voy a ser el presidente, yo voy a ser el presidente, pasando por debajo de la suela y los zapatos la Constitución y las leyes. Sin embargo, Rosalía cree, según sus conclusiones, que no la apoyaron, pese a que recibió la oferta de hacerlo por parte del comandante de las Fuerzas Armadas, el general Paco Moncayo. No la apoyaron porque simplemente era mujer. O sea que el machismo se habría impuesto en esa época. Y dijo que se mantuvo como vicepresidenta durante la gestión del presidente Fabián Alarcón, como un gesto de desprendimiento, ya que se preveía que podía Ecuador entrar en guerra con Perú y que era necesaria una estabilidad política que ella garantizaba desde su cargo. Algo que desde nuestro punto de vista le pudo haber costado una fulgurante carrera política a la doctora Rosalía. Hoy nos anuncia que está formando nuevos líderes desde una organización, una ONG, a la que ha invitado a participar. Ustedes han conocido la dirección electrónica y más adelante se la volveremos a repetir. Amigos, esta ha sido una conversación sumamente productiva y muy provechosa. Muchas gracias, doctora Rosalinda, por habernos abierto los ojos y las mentes a una parte de la historia que se desconocía. Bueno, ha sido un gusto, doctora Rosalía, Gracias. tenerla aquí en este espacio, en el programa En la Mira. Siempre es importante conocer la historia de nuestro país, importante también conocer el tema político, cómo se ha manejado en todo este tiempo de nuestro querido Ecuador. Les quiero recordar que nos pueden ver también en el reprise, martes y jueves a las 20 horas por la señal de Saracay Televisión y también en la fanpage del programa En la Mira. Nos veremos el próximo domingo a las 19:30. Éxitos y bendiciones a todos. Muy bien, estamos listos. Muy bien, doctora. Gracias. Muchas gracias.